Leemos la palabra segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y la palabra del Señor nos dice de la manera siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hagamos una breve oración. Amado Padre, muchas gracias, Dios eterno, en esta hora, por este tiempo especial que nos das de poder aprender de tu palabra. Sé que tu palabra es poderosa, es una palabra que cambia, Señor amado, en el nombre de tu amado Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, puede tomar su lugar en esta tarde. Alabado sea el nombre de Dios. Préstame su mayor atención en esta tarde, ya que hemos venido para aprender de la palabra de Dios. El tema que quiero abordar para esta ocasión es: la palabra de Dios restaura. ¿Se les quedó el tema? La palabra de Dios restaura. ¿Saben por qué les digo restaura? Porque la Biblia, como usted mira, son hojas de papeles. Algunos lo valorizan, algunos creen en la palabra, otros no lo creen en la palabra. Pero yo te vengo a decir en el nombre de Dios, de lo que contiene las Sagradas Escrituras, las palabras hablada y dicha por Dios y por Jesús, es una palabra poderosa que penetra el corazón. Si usted se ha dado cuenta, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso 1, a partir del verso 1 adelante del capítulo 1, dice: vino el verbo y el verbo era Dios. En otras palabras, el verbo era la palabra y la palabra era Jesús. Entonces, si cuando dice que el verbo es la palabra, entonces la palabra es vida. La palabra cambia, la palabra transforma y la palabra sana en nuestros corazones. Yo no estoy en contra de los psicólogos. Hay psicólogos que traen buenos consejos. A veces nos sacan de los apuros, nos sacan de los problemas. Sí, nos pueden sacar, pero no pueden sanar las palabras que nos transmiten. Porque los resentimientos se quedan plasmados en el corazón, porque no hay hombre que tenga una palabra poderosa para restaurarlo. Por ejemplo, si usted ha escuchado de personas que son buenos consejeros en el matrimonio, consejeros a los padres, consejeros en toda materia de la vida, es parte de la vida, pero sobrepasa el conocimiento y el poder de la palabra de Dios, porque es una palabra poderosa. Por eso acabamos de leer el versículo, dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Así que penetra en nuestros pensamientos, penetra en nuestro corazón, encuentra el raíz de todo problema, pero no solo encuentra, sino sana. ¿Y cómo sana esto? Porque la palabra de Dios es poderosa. En otro versículo dice que la palabra es más cortante que una espada de dos filos. Pero no lo vamos a interpretar esto que si la palabra viene a matar, no, a quitar lo que realmente ha estorbado la vida de muchos cristianos. Entonces, cuando hablamos de la palabra, si la palabra restaura, vale la pena leer la palabra de Dios. Pero también vale la pena creer en la palabra de Dios. Cuando tú crees en la palabra y lees la palabra, ahí encuentras el consuelo de todas las situaciones que pasan alrededor de nuestra vida. Si usted se ha dado cuenta de esto, hay cristianos exitosos en la vida porque leen la palabra. A ver, levantan la mano en este lugar los que traen su Biblia. Levanta su Biblia. ¿No lo trae? ¿No tiene? Le doy un consejo: compra una Biblia y empieza a leer. Usted va a crecer en fe, va a crecer en conocimiento. Vienen los ataques de Satanás, usted tiene la palabra en la mente. Vienen los problemas de la vida, se le viene un versículo, pero cuando usted lea la palabra, por eso la Biblia declara que la palabra restaura. Les voy a dejar algunos pensamientos. Número 1, la palabra de Dios sana. ¿Se les quedó? La palabra de Dios sana. Si usted está anotando, anote rápidamente. Hágalo con abreviatura.
Salmo 107, verso 20, dice así: y envió su palabra y los sanó y libertó de la ruina. Escuche esto. Envió su palabra, qué interesante, y los sanó. Cuando usted presta atención a la palabra de Dios, todas las heridas en tu corazón, todos los maltratos entre jóvenes y señorita, maltratos en el matrimonio, ¿sabe qué pasa cuando tú escuchas la palabra del Señor? Sana las heridas en tu corazón. Hay un gran ejemplo cuando Centurión se encontró con Jesús. ¿Y sabe qué dijo este hombre centurión? Yo no soy digno que entras bajo el techo de mi casa, pero solo di la palabra. ¿Sabe por qué dijo este hombre? Di la palabra. En otras palabras, solo hable la palabra, porque la palabra tiene poder. No estamos en esta tarde por casualidad. Estamos en esta tarde porque Dios tiene propósitos y planes en nuestra vida. Si no ha sido sanado de alguna herida, aquí te vengo a dar una solución. Crea en la palabra, lea la palabra, porque cuando cae la palabra en tu corazón, te redarguye, te sana, te saca de las heridas, te saca de la cautividad, porque la palabra es poderosa. Alabado sea el nombre de Dios. Alguien dice amén a esto. Alguien puede aplaudir que la palabra de Dios tiene poder para restaurar. La palabra de Dios sana. ¿Se les quedó? La palabra de Dios sana. Más de alguna vez, no me deja mentir, usted ha llorado en medio de las circunstancias, pero te acuerdas de una palabra poderosa cuando dice: yo soy tu Padre. Yo soy como el río que corre. Así que el que bebe de este río será saciado. Por eso hay cristianos llegan hasta donde ya no pueden soportar, pero creen en la palabra, que la palabra de Dios nos cambia y sana las heridas en nuestros corazones. Estoy seguro que los que hoy estamos en esta tarde estamos sanos. Amén. Y si alguien viene herido, cree en la palabra del Señor, porque Dios te va a levantar de donde tú estás. Porque la palabra de Dios es poderoso para restaurar la vida de cuantas personas que pasan circunstancias. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se les quedó? ¿Qué es la palabra? La palabra tiene poder y la palabra sana las heridas. A veces nos sentimos tan ahogados en medio de las circunstancias, de los problemas, pero viene la palabra diciendo nos sana. Escuchen esta palabra. Cuando el salmista David decía estas palabras, ¿sabe por qué decía? Jehová es mi pastor, Él es la solución. Trae la palabra que sana las heridas en mi corazón. Por eso nunca te quedas con las heridas. Siga leyendo la palabra y cree la palabra y declara la palabra sobre tu vida en el nombre de Jesús. La palabra es vida. ¿Cuántos creen que la palabra es vida? Eso está en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero me interesa esta palabra cuando dice: porque la palabra de Dios es viva. Trae la respuesta de todos los problemas. Por eso no estamos aquí perdiendo tiempo. Bendito sea el nombre de Dios, porque tenemos el privilegio de leer su palabra. Cuando leemos su palabra, hermanos amados, nos llena de alegría. No sé si usted no ha pasado por eso. Llega una enfermedad en casa. Se enferma un hijo, una hija. Se enferma la propia esposa. Y usted está en el sanatorio pensando: ¿y por qué me está pasando esto?
Y de repente se te viene un versículo en la mente que dice, que habla de fortaleza. Jehová es tu fortaleza, es tu pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Alabado sea el nombre de Dios. Si usted se ha dado cuenta que la palabra vale la pena, yo me alegro con mis hermanos ancianos acá que traen su Biblia. Saben de los versículos, por eso están donde están ahorita. Amén. Usted, a ver, levanta la mano los que lean la palabra. Yo les dejo un consejo. Trabaje, haga bien su trabajo, dedica su tiempo indicado al trabajo, pero aparta aún sus 15 minutos de leer la palabra de Dios. Si llega el diablo a atacarte, vaya a la Biblia y la Biblia te va a dar la respuesta. Ahí está todo. Por eso dice que la palabra es vida. Alabado sea el nombre de Dios. Claro, es vida. Y penetra donde usted no. Hace poco una persona se me acerca, me dijo, estamos luchando de cómo sacar la juventud en el vicio. Hasta mi propia familia, así me lo dijo, así de confianza. Pero me acerqué, le dije, ¿y qué es lo que usan para sacar la persona en los vicios, en los problemas? Solo simplemente decir que vaya a la iglesia. Eso no funciona. Cuando usted quiere aconsejar a alguien, siéntase con la persona de confianza, pregúntele dónde está la raíz del problema. Y cuando te cuente la raíz de los problemas, pero téngalo presente, un versículo para restaurarlo, no para condenarlo, sino para restaurarlo. Y muchas personas se ponen a llorar porque la palabra de Dios es poderosa. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. En tercer lugar, la palabra de Dios es productiva. ¿Se les quedó? La palabra de Dios es productiva. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que el que ha recibido la palabra, el que ha atesorado la palabra en su corazón, lo vive, lo aplica en su vida, tu vida siempre es victorioso en medio de las circunstancias, porque la palabra produce bendiciones sobre nuestra vida. ¿Sabe cuál es el problema de muchos cristianos hoy? Vienen a la iglesia, pero no leen la palabra. Vienen a la iglesia, pero no tienen Biblia. Solo vienen a cantar y a mirar, a ver quién canta, a ver quién predica, pero no tienen una Biblia. Pero el cristiano verdadero lee la palabra. Se alimenta de la palabra todos los días. No se queda donde está. Yo me he asustado de muchas personas. No sé, usted ha escuchado a personas, dice, que han leído toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis hasta 2 veces. Ahora, yo te pregunto, levantan la mano los que por lo menos has leído todo lo que es el libro de Proverbios. Nadie. Los que han leído los 150 capítulos de Salmo, igual. Es que no estamos tan interesados. Por ejemplo, los que han estudiado aquí al hermano, ni voy a decir el nombre del hermano, pero hemos conversado más de una vez. Cuando estudiamos, nos pasa un libro. Me lo entregas esto en 2 meses, resumido y leído todo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque estamos interesados en lo que nos estamos preparando. Pero también igual en la casa de Dios nos estamos preparando para ser victoriosos aquí en la tierra, para triunfar en la vida y para ganar la vida eterna. Pero tiene que ser la palabra productiva en nosotros, tiene que dar frutos en otras palabras. Entonces la Biblia vale la pena. Así que a partir de hoy, jóvenes y señoritas, de la importancia de comprar una Biblia. Constiolios, hermano. Digo, tú cambia que tú Dios. Digo que derecho que me toca un Dios, tú Dios.
a lo menos camim en cleering, eso sí agrave problemas. Pero en cleering, ni siquiera, hermano, hermano, desde yo que estamos en 15 años, acá Biblia hasta tonto su chava conquio. Ni saben un versículo, como se pone un problema, quien can pacificar, hermano, quien can en curso, quien can si participan, ¿por qué no lean la Biblia? Para hasta como leer en Dios, hasta que por mal a Dios. Y si usted como en punto acto camni, por ejemplo, que y un golpe punto camni, puro tsush, más co esto, a punto pomel, along. Mejor mames que tú yo, our tiet. Juan shikay halbrat, suave en zekmanasha. Kashtiabia, ni multitude boss. Hasta shikay hal, impetushite tu pastor. Mas que tsakawan shite tu pastor. Makabang shkochi, ni siquiera ulta kui, hatsut ko siya makayama. Hasta entikus haleman, hasta ti versículos halte. Chi Pablo shitman te Timoteo, Juan shibos, binyach, kus to Biblia. Amakat kus, hatsut ko siya, chioksa. Kto hatsut okslan, hermano? Ese es el problema. Ate Dios, hermanos, ante Dios, pero en leerina a ti a Dios. Hasta toktakaren, hermano, tú visto te ortien con racha o yeshima te chi Dios, lai che que una en cusco. Atos la chimpangue. Pero te hermano, y los pajuelo, machoktakarne, tú ta will, honsoktakaren, de tú ta will, lo que pasa, la guiaya. A Dios, en cambio, como no sana tamni a tu Dios, man Dios, hulkiang ok, gusto kui, yo una comia, stok schawi, na no kabete, matzach chiwi het. No maksa, kubahanan tok chingalele man, ma tsak punte wonch. Ampe kamachiel te oxla. Es que a su hom bien Dios, hasta bien Dios, hakomash kohail oxan. Dios mío, lai in chiwu to Dios. Más que el macho, pero en leer en a ti Dios, porque a ti Dios chuing la tena y sin canan camni. A veces checáis hermano, machi chipe chive to iglesia, pero eso es que leer en la ti Dios, que te mencheta Biblia, que ne menchuzo y te jalo, a toctacarena, eso es muy importante. Alabado sea el nombre de Dios. Número 4. La palabra de Dios produce fe por el oír. Está en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nunca vas a crecer en fe, aunque anhelas tener fe, pero si no lees la palabra, si no tienes las sagradas escrituras, pero ¿cómo vas a crecer en fe? ¿Cómo va a ser un hombre o una mujer guerrera en oración para atacar los ataques del enemigo si no lees la palabra? ¿Cómo es posible eso? Tú sueñas de hacer y de alcanzar algo, pero no tienes fe para lograrlo. ¿Y qué tienes que hacer? Leer la palabra, escuchar la palabra, asistir a los servicios y así vas a crecer en fe. ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Es que tushnate tu chat, hermano, es hermano que capaz tushnate a tu chat. Pero naksutet pach intiolk man Dios ko, aksutiolk man Dios inkutsión que a inak de hatakohat. Pero camille eren a ti Dios, porque saben, hermano, pasen el yalaco, hermano. O aja, hermano, live en punto walk que chique, hermano. Nakskol hunchi lectura. Dicen se diagona, no lean su Biblia. La naxapeño tu na chispetzulo pastor chilo y partillo su chispetzulo pastor. Ate chi Biblia, lut kusha, lunt man. Esa es una verdad. Entonces, para crecer en fe, necesitamos oír la palabra. Necesitamos leer la Biblia. A ver, por este lado, levanta la mano los que no saben leer. Ah, felicitaciones. Aquí todos saben leer. Ahora, levantan su Biblia.
Solo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y los demás? ¿A qué viene usted hoy? ¿A ver película? A escuchar la palabra de Dios. A ver, por este lado, los que no saben leer. Eso es momento comienza caín diez, pero Cristo exlante, hermano, has con aprovechar y leer natito Dios. Por eso fácil ocupa as consecuencias al final. Les voy a dejar esta palabra poderosa en tu corazón. La palabra de Dios produce fe cuando tú escuchas la palabra de Dios. La palabra de Dios es la arma espiritual. Esto es muy importante. Está en Efesios 6:17 y dice así: y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si vienen los ataques de Satanás, ya tienes la palabra en la punta de tu lengua. Satanás te dice, eres un fracasado, y tú dices, no, Satanás, eres un mentiroso. Yo soy hijo de un rey. Tengo promesas de Dios, pero hay que leer la palabra de Dios. Les hago una pregunta. ¿Cuántos no miran este aparatito en el día? Solo en cuanto suena. ¿Y quién me está mandando mensaje? Testigo, nada que ver. Como dijo una persona en una ocasión, ¿para qué compré mi celular? Nadie me está llamando. Feliz de la vida, no compres. Pero hoy, ¿quién no levanta el teléfono todos los días? Hasta de noche. Solo cuando nos despertamos, el santo celular. No nos entra el sueño, el celular. ¿Por qué no la palabra de Dios? Diga al que está a su lado, lea la Biblia, hermano. Lea la Biblia. Los que son chispudos, aquí hay más chispudos, todos son chispudos. Los que tienen su Biblia en su celular, ponga la Biblia con audio. Solapache, ponga su celular que empieza a leer un capítulo y escúchalo y escúchalo y escúchalo. Qué fácil. ¿Se puede o no se puede? Se puede. Aquí no estamos perdiendo tiempo, mis hermanos. Si no has crecido en fe, eso no es problema de Dios, es tu problema, porque no estás leyendo la palabra de Dios. Ya no parte a Dios. Y si ya como pastor, y si ya parte iglesia, regular tu iglesia, por favor, ya te atacando leer en Dios. Hasta el chochoc está cu hermano, hasta ves te un shek. Shak cual con Dios, te un shek cual con Dios. Maxula chip en del chiu macalai. Cajón en Dios no dice que te manate. Cajón escut bien, pero hap en taco y sus quiera un versículo casan mana. Max na como este en chuin que chicas cal. Ay, que su kunso, ma bet su chico esto. That's it versículo y sabe. Hermanos, ustedes tienen que aprender de la palabra de Dios. Por ejemplo, por ejemplo, ¿qué hermana? ¿Qué una chiut? Ay, ya se te Dios en shita to culto to Betania in. En chicol pejo to kus hanakati, chutin mana tú. Sa wen shit onte hermana, y un leer en ti Biblia. Aprovechando la oferta ya. ¿Pero qué dice acá? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando Satanás te ataca, sabes cómo atacar con la palabra. Hermano, usted va a crecer en fe. La palabra es vida para ti. La palabra es transformación para ti, porque usted está armado con la palabra de Dios. A veces, hermanos, no sé si a usted no les ha tocado esto en familia. Les felicito a los que han tocado más de alguna vez. A veces se manifiesta un mal espíritu ahí en la casa. ¿Y qué vamos a hacer?
oramos, hermano, Padre, bendíganos, bendiga al enfermo, bendígalo, bendígalo, bendígalo. Y feliz de la vida de Satanás ahí porque lo estás bendiciendo. Pero si te viene en la mente Marcos 16:16, estas señales seguirán a los que creen. La palabra de Dios dice: echarán fuera demonios y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Esa es una palabra poderosa. Por eso, hermanos amados, usted tiene que tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No hay cosa difícil en la vida que la palabra no lo puede solucionar. Todo está plasmado acá. Todo está escrito en la palabra. Solo tienes que leer. Tienes que leer constantemente la palabra de Dios. La Biblia está lleno de todo, hermanos. Ahí nadie puede decir que yo puedo hacer aquí. Todo aquí está la solución. Por eso dije al principio, la palabra de Dios sana, edifica, te saca de los malos caminos, te saca de los malos pensamientos, te saca de los vicios, te saca de las imaginaciones malignas, porque la palabra es poderosa, está lleno de sabiduría. Por eso dice una parte que el entendimiento de Dios o su palabra pasa sobre todos los entendimientos, porque es poderosa la palabra. Dios, hermano, a espada los que hermano, la pero cajón con hermanos fácil jacoba. Is hokta karen ko hermano. Siya tu chinak, teche uchikan suska, nem oksal chibak hermano. Fácil. Porque con no hikwi tu Dios, pero hasta bien Dios man Dios, hermano, aku Dios un oninge. Ya voy terminando, yo los miro con sueño, tal vez porque hay calor. Préstame su atención por unos minutos más, ya voy terminando. La palabra de Dios es el que corta los malos pensamientos. Nota esto. La palabra de Dios corta los malos pensamientos. Yo recuerdo del hermano pastor Efraín hace años atrás. Como pastores nos enfrentó así como lo va a escuchar. Pero no se asuste. Habían como 100 pastores y dijo: hablemos como hombre, dijo el pastor. No como cristiano, ni mucho menos como pastor, como hombre. Y todos se quedaron mirando. ¿Ustedes de verdad aceptarían otra mujer? Oh, se quedaron callados. No se me hagan, ustedes no son santos, ustedes son humanos. Y todos se pusieron a reír. ¿Verdad que sí? ¿Quieren otro? Ahora, ¿y sabe por qué nos hizo la pregunta? Pero no es admitido por la palabra. Si ustedes leen a la palabra, entonces el Espíritu Santo los tiene controlados a través de su palabra. Y esa es una gran verdad. Pero muchas personas dicen: yo no sé qué me pasó. Lo que te pasó es que no tienes la espada. Pero dice acá, la palabra de Dios es el que corta los malos pensamientos. Vaya conmigo en Mateo 4:1. Entonces fue llevado Jesús en el desierto para ser tentado por el diablo. Note esto. Jesús mismo, el Hijo de Dios mismo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús estaba lleno de la unción del poder del Espíritu Santo. Pero el problema es que el diablo se equivocó, porque tentó a Jesús, estaba ya investido con el poder del Espíritu Santo y lleno de la palabra, porque Jesús es la palabra misma. Lo llevó al desierto para atacarlo. ¿Y cuál fue el primer ataque que hizo? ¿Se recuerdan? Este es lindo, hermanos amados. Son 3 palabras. El número 1: di que esta piedra se convierta en pan. Si Jesús no hubiera conocido la palabra, porque el diablo es bíblico, si usted lea todo el versículo, si eres hijo de Dios, convierta esta piedra en pan.
¿Qué pasaría con nosotros si tenemos el don de milagro? Me imagino que en ese instante nos sentiríamos orgullosos. Claro, lo voy a convertir en cepelín para que te des cuenta que no soy cualquiera. Pero ¿sabe cómo contestó Jesús? Es mejor que vamos a leerlo, ¿verdad? Exacto, hasta el hermano tiene memorizado. ¿Sabe qué contestó Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios que sale en la boca de Dios. Y Satanás se quedó callado y avergonzado. Bíblico nada, estudiante, mateta, más o menos. Entonces, gente en el versículo que busque que ni existen, hermanos. Pero lo que no entendió, ¿quién era Jesús? Había salido, hermanos, de los 40 días de ayuno. Estaba investido con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y viene con ese ataque. Más de alguna vez, quizá no similar a lo que estoy diciendo, pero más de alguna vez Satanás ha tentado tus pensamientos de quitarte la vida, de cambiar el rumbo de tus pensamientos, de arruinar tu propia vida, de decir dejo de asistir a la iglesia, ya no quiero llegar a la iglesia, ya no quiero ver a los hermanos. Y Satanás te ha dicho sí, uno vive feliz, mejor estar en el mundo que estar en la iglesia. ¿No te ha cruzado eso en la mente? Pero Jesús da una respuesta positiva. Así es Satanás, así es diablo. Voy a frasear la palabra aunque no lo dice. Yo lo puedo hacer un tupán más grande. Pero no solo de pan tiene que vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál fue la segunda tentación? ¿Alguien me está ayudando? Si eres hijo de Dios, échate abajo. Subió en el pináculo del templo. Es como que si nos subiera Satanás aquí enfrente del templo. Y como Dios dice que manda a sus ángeles para agarrarnos, el diablo sabía eso. ¿Y eso dónde está este versículo? Está en el Salmo 37, verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El diablo es bíblico. Pero Jesús no se quedó callado. ¿Sabe qué contestó? El hermano Vico aquí está participando, voy a dar su premio. ¿Sabe qué contestó, hermanos? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Jesús a esta pregunta? Porque el diablo es diablo, como se dice un dicho. Échate abajo. Los ángeles van a venir a sostenerte y no te vas a golpear porque eres hijo de Dios. Le voy a contar una anécdota. En una ocasión había un cristiano que malinterpretó Marcos 17, perdón. El que bebiere bebidas, ¿qué dice? Mortíferas o envenenadas, no morirá. Alguien dijo, porque así dice la Biblia, así que me he hecho un tamarón. ¿Qué dicen ustedes? Como dicen en quiché, shkamik. A veces uno lo interpreta, hermanos, así literalmente. No te equivocas, hermano. Eso es lo que el diablo estaba atacando a Jesús. Pero Jesús estaba lleno de la palabra. Alabado sea el nombre de Dios. ¿No tienen la respuesta? Amén. Jesús no, ¿y ahora qué le digo al diablo? Hasta mañana platicamos, diablo. Es que no sé qué se hizo el versículo. No. Jesús fue claro en decir: escrito está, no tentarás a tu Dios. ¿Más de alguna vez has sido tentado como cristiano?
a veces en la fiesta de nuestros familiares, a veces se ponen a reír. Ah, sos hermanita, ¿verdad? De Betania. Vamos a ver si sos verdad hermana de Betania. Deme una tacita de café con un poco de. Pero los que son inteligentes, hermanos, porque a nosotros con mi primo también es cristiano, hicimos un favor de una familia. ¿Crees que Dios es Dios? Las mujeres estaban por el otro lado preparando el café porque ya eran a las 10 de la noche, no habían cenado por estar comprando la caja, haciendo todo lo que usted sabe de los difuntos. Y la esposa de mi primo se dio cuenta y se acercó, me dijo, pastor, me dijo, tome su café. Y a su esposa, ¿sabe por qué? Porque allá están preparando el café, pero con un poco de. ¿Listo? ¿Qué sale, man? Yo estoy chotitando y jale cuán shit. Yo digo, la escuchimanta al Dios, ama su en sloti y oxlalach, más y toxio. O cabun con hermano, tremendo na que es. Apelo que las coctentani ya ah, la vez en cuxa. Castia Kasite con viaje, ma in Suben Hall. Achon, du Petuna San Hatches, Jos Halos Chikim, Onsloya, Brungun. Pero Jesús, Ubekus, hermano. Son Kushibachan. It mate que se lai, Katiku Pantway, Kashitok, Robert. That's what the Hall molestar el sano. Trate de tulia tentanil, güey. Termino con esto, importante. Alabado sea el nombre de Dios. Y la tercera pregunta, ¿cuál fue, hermanos? ¿Cuál? Si postrado me adorares, te daré todo esto lo que miras. No precisamente tu tanya con chantística, pero que vale tu to ushi. Praste pintiol con Dios, más que macobatse, más que eso cobatse con hermana, minta spooky, asenta spooky, hermano, que vale más de que hermano sabelon que hermana achina onil hermana jampa jambi como las 3 ya con che las 4 ya más bacte y duche panchit capellach con listo na cuando no examen en la ichi on shi way la wo snachit para naka ok lecciones ewis hasta con Dios mo nakato gastritis wehaj is khatata gastritis de Nakstulak kaya ko iman, ate mahmasya, noksamet kwa Dios yashmayakin, oxlaltin we. Nakagti ko pati, sloti we pati, nagsimkani we de Dios. Es interesante aprender de la palabra, claro. Así que hermanos, lea la Biblia. Si tienes problemas tan difíciles, aquí está la solución. Jóvenes que se sienten tan fracasados, lean el libro de Proverbios, Eclesiastés. Ahí encontrarás la sabiduría. Ahí encuentras todo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se gozan esta tarde? Tenemos que aprender, hermanos amados, de la palabra de Dios. Precisamente a eso estamos en esta tarde. Todos los domingos, todos los servicios, no pierdas los servicios mientras tengas la oportunidad de estar escuchando la palabra de Dios. Y si no puedes, agarra tu Biblia, dedica por lo menos 15 minutos o media hora y te darás cuenta. Como me dijo una cierta persona, no de nuestra iglesia, me dijo, pastor, me dijo, te grabé un mensaje en la radio hace muchos años. Lo tengo grabado en un cassette. Me lo están preguntando, ¿será que me autorizas para dar copia a otros? No, para eso estoy predicando.
¿Sabe que me admiro? ¿Por dónde consigo los versículos tan bonitos que se escuchan en la Biblia? En la Biblia, ¿por dónde? Hay que leer la palabra de Dios. ¿Se les quedó? La palabra de Dios restaura cuando leemos la Biblia. La palabra de Dios cambia cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras. Cambia nuestro mal carácter, nuestra mala actitud cuando leemos la palabra, porque nos convierte la palabra y sana las heridas de nuestro corazón. Quiero invitarle a que se pongan de pie. Vamos a orar en esta tarde. Démosle gracias a Dios porque Dios ha sido un buen Padre, porque nos ha dado el privilegio de poder leer su palabra. Oremos, amado Padre, muchas gracias por este tiempo hermoso que nos has dado, Dios, por este privilegio hermoso de tener tu palabra. Ayúdanos, Dios, a leer tu palabra, a seguir llenándonos de conocimiento a través, Señor, de la palabra, porque la palabra es vida, la palabra es productiva, la palabra transforma, Dios. La palabra es la espada, Señor, del Espíritu. Te pido, Señor, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, que tú los bendigas. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno. En el nombre de Jesús.